Tener una primera impresión del debate presidencial, nos acompaña hoy Irene Vélez, estratega comunicacional, y Osvaldo Moreno, consultor político. Con los dos vamos a hacer un primer panel para analizar lo que sería ya la estrategia del postdebate de cara al tramo final de esta campaña electoral que viene en los siguientes 15 días. Les damos a los dos la bienvenida a Contacto Directo y empezamos. ¿Qué tan trascendente resultó el debate de segunda vuelta de ayer de cara al tramo final de campaña? Irene Vélez, muy buenos días. Hola, Carlos. Buenos días con todos, especialmente quienes están escuchando. A ver, yo ayer creo que las primeras impresiones que me dio el debate es no sé qué tan importante va a ser haber ganado o perdido este momento en específico. Me refiero a que el debate fue tan monótono, fue tan largo, fue tan incluso aburrido que no estoy muy clara qué se ganó de alguna forma. Entonces, creo que con eso en consideración, no es como, por ejemplo, cuando León Febres Cordero le gana tal vez al doctor Borja, que causa un antes y un después. Lo que significa para mí que ahora en el postdebate es más fuerte todavía porque tienen que volver a emocionar, para mí, lo que no lograron emocionar durante el debate. O sea, todas las pasiones que tal vez perdieron, las desilusiones incluso que pudieron haber causado en el debate de uno o de otro candidato, ahora en el post tienen que de alguna forma reivindicar. Si se cayeron, gracias, Irene, pararlo. Osvaldo Moreno, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia. Buenos días, Irene. A ver, primero hay que entender lo que son los debates. Los debates son un factor más dentro de todo lo que corresponde o dentro del entorno de una elección presidencial. Obviamente el de primera vuelta, que creo desde mi perspectiva que se sobredimensionó sin ver todos los hechos políticos alrededor de él, hace que lleguemos a un debate en segunda vuelta donde había dos factores. Primero, creo que era, al menos ante la expectativa de algunos analistas, pero más allá de los analistas y de los electores, el momento en que Noboa tenía que liquidar, digamos, la contienda, porque había la expectativa de una participación, digamos, óptima. También hay que recordar, y esto es importante, no estamos eligiendo el decano de la ESPOL, el decano de la ESPE, sino un candidato presidencial. Y en ese contexto me parece que era la oportunidad que mucha gente pensaba que Noboa tenía para liquidar la contienda, y desde mi perspectiva no sucedió, lo cual hizo que la candidata, en este caso González, se pudiera de alguna forma destacar, de tal manera de haber prolongado, digamos, en términos futboleros, este partido. Me parece que lo que forzó la participación de Elisa González es que lo estiró a tiempos complementarios. Vamos a ver estos tiempos complementarios que van a durar 15 largos y extensos días, donde desde mi punto de vista creo que se va... Segunda vuelta, y aquí quizás puede haber la gran diferencia de lo útil que puede resultar el evento de anoche. Eso es lo que estábamos comentando un poco antes del corte. Sí, entra en un contexto político completamente diferente, pero al mismo tiempo habían expectativas diferentes de cómo se podía, de lo que se esperaba de los candidatos. Esperaban tal vez que no tuviera la participación que tuvo, que repitiera eslóganes que dijo la vez anterior, y del otro esperaban de alguna forma que liquidara el debate. Entonces, al no cumplirse con ninguna de las dos expectativas, creo que eso es el componente diferente del anterior. ¿Dónde estuvieron, o sea, qué esperaban de los candidatos de alguna forma y qué dieron los candidatos? Osvaldo, en ese sentido, ¿había una estrategia clara de no agredirse? ¿Esa fue la principal receta que los cuartos de guerra de Noboa y de Luisa González tenían claro? Yo creo que ese es un valor que hay que recalcar. En ese sentido, me parece que ha sido una elección bastante atípica por los perfiles de los candidatos. Pues hay que tomar en cuenta también el siglo en el que estamos. No es Febres Cordero, no es Borja, obviamente, haciendo las respectivas distancias de los siglos, para empezar. Y segundo, que me parece que esta segunda vuelta ha sido muy, muy pasiva, donde los grandes protagonistas, y esto lo escuché en algún análisis, Irene, en algún medio, los grandes protagonistas no han sido los presidenciales. Las vocerías más potentes en la candidatura de la señora González ha sido Correa y Arauz, y en la candidatura de Darío Noboa ha sido su vicepresidenciable. Entonces, ha sido digamos, en términos de futboleros, que es la única forma, creo yo, de hablarle a las personas, en términos más amplios, ha sido prácticamente se pasaron dando pases en la media cancha y nadie se atrevió, digamos, a querer ingresar en el área. Me parece que estuvieron esperando el debate. Y definitivamente hay otro factor muy importante que usted, Carlos, planteaba acertadamente, es un contexto totalmente distinto al de la primera vuelta, donde hubo un debate donde primero se reseteó la elección totalmente a partir del magnicidio cobarde, que por medio de este espacio pido a las autoridades que establezcan los causantes y responsables de este asesinato cobarde de Fernando Villavicencio,
sumado a otros hechos políticos como la ausencia de Pachacutic y el otro factor que creo que Noboa no era tan aparecido como lo pintan. El apellido Noboa ha estado presente los últimos, todo este siglo en la papeleta, sumado a la carrera parlamentaria que tenía previamente. Osvaldo. Entonces, en ese contexto creo que son totalmente distintas. Osvaldo, ¿cuál fue la estrategia de Luisa González? A mí me parece que dejó de hablar de pasado. Y esto también lo leí, soy bastante seguidor de los comentarios de Irene Vélez. Creo que es la mejor, indudablemente, analista de este país en este momento, desde mi perspectiva, obviamente. Primero, el hecho que planteaba Irene acertadamente en un medio, el cambio del relato de pasado a futuro. En esta ocasión, me parece que no se empantanó en el tema de ya lo hicimos, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Y me parece que Noboa se empantanó en el tema de la tabla, la tabla, la tabla y la tabla. En un debate hay que entender que hay muchas agendas, hay muchos temas donde hay expectativa. Tomemos en cuenta la situación atípica, pavorosa y espantosa que está viviendo el Ecuador en este momento de ser el país más violento de América. Probablemente creo que a la señora González le faltó, porque sí había que hablar más que un poco de pasado, de contraste, que no es lo mismo, que es del hecho de comparar que durante el gobierno de la Nación Ciudadana hasta el 2017 Ecuador era el país más seguro y hoy es el más inseguro de América Latina. En ese contexto y en ese ámbito del debate creo que hubiera sido invencible, pero no lo tocó. Irene, muchos han dicho hasta el momento que le fue mejor a Luisa González que a Daniel Noboa, porque claro, ya estaba con unas expectativas bajas y sube. Pero su relato realmente rompe todo el techo del correísmo que muchos analistas han mencionado como la principal camisa de fuerza que ella tiene. Es decir, ¿le vendió al país algo nuevo, algo diferente? Creo que sí, creo que no sé si lo haya podido romper el techo, eso creo que todavía está por verse, creo que tenemos 15 días que van a ser letales entre ambos candidatos. Creo que aunque se empezó con esa intención, si vemos los grandes desaparecidos del debate, no menciona a Rafael Correa una sola vez, Revolución Ciudadana la menciona solamente una vez, entonces estaba claro, es más, cuando le preguntan, mencionan el nombre del presidente, dicen, no, la candidata voy a ser yo. Ahora, está claro que la línea fue decir, bueno, ya tenemos el voto correísta, hay que ir por estos de alguna forma indecisos. Y así trató de posicionarse. Ahora, la pregunta va a ser en estos 15 días que quedan si lo logra hacer o no. De que lo trató, trató. De cuál va a ser el éxito de esa estrategia, eso está por verse. Pero era otra Luisa que la primera vuelta. No era una seguidora era su propia persona. Osvaldo, hablar de tabla de drogas no es hablarle a una gente desesperada que cuestiona políticamente la tabla más allá de las explicaciones técnicas que dio Luisa Noboa. ¿Cómo entender la apropiación de ese tema de Luisa González con respecto a la tabla de drogas, esa explicación tecnocrática que da? Claro, en principio no es un tema, digamos, de psiquiatría, no estamos ante una audiencia de psiquiatras, psicólogos, sino ante una audiencia, en este caso electoral, donde tienen que haber infinidad de temas. A mí, por ejemplo, me parece que estuvo ausente la política exterior, creo que debió ser un poco más profundizada, mucho más en este momento con el tema de las relaciones con Estados Unidos, con los vecinos, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, porque tomemos en cuenta que un gran porcentaje de nuestro banano se iba a Rusia, no lo podemos vender mientras los Estados Unidos sigue vendiendo armas a Ucrania, por ponerle un ejemplo. Hubo algunos temas ausentes en la discusión. Además, también hay que tomar en cuenta el formato del debate, que desde mi punto de vista me parece, y es súper importante recalcarlo porque salió de esto, justamente de esta casa, digamos, de estudios que yo denominaría Ecuavisa, que fue la participación de Ruth del Salto. Yo creo que a pesar de lo acartonado, de lo aburrido, de lo anacrónico que es el formato del debate, que para mí fue un desastre, digamos, en la primera vuelta, creo que Ruth del Salto hizo que el debate sea más llevadero, y en ese contexto, por el esquema como tal del debate, me parece que los candidatos no tenían la oportunidad, no sé si en términos un poco más coloquiales, de lucirse. Bueno, es importante a Osvaldo Moreno. Durante el fin de semana tuvo mucha fuerza esta noticia de la reunión del Grupo de Puebla, en donde el expresidente colombiano Ernesto Samper habló de una desdolarización como una lucha antihegemónica. Ese tema lo toca Noboa de manera tangencial en el debate. Luisa González, tuvo la posibilidad de sortear ese tema con habilidad, o se empantanó en un tema que ha sido prácticamente la cruz de la campaña de ese binomio, el de la Revolución Ciudadana? Yo creo que el factor más importante, más allá de quién ganó, quién perder, porque esto no es como la carrera de caballo de las encuestas, ¿no?, es el hecho de que hay un factor, creo que más preponderante de la candidata González, que creo que es la primera vez, no sé, salvo mejor criterio de Irene,
creo que es la primera vez que la veo liderando algo, o sea, liderando el proceso. No es que tiene que negarlo a Correa 3 veces, pues no, ser otro Moreno, pero los procesos se lideran. O sea, indudablemente Correa es el conductor, digamos, de esta tendencia, pero la vi liderando el proceso. Sobre el tema de Venezuela, sobre el tema de dólares, que son parte de las agendas, digamos, que la oposición o los movimientos que no están a favor del correísmo plantean, es algo muy parecido a lo que le pasó a Lasso con lo de banquero, feriado bancario. Pues no es un relato que instaló el correísmo durante una década y se desgastó al punto de que hoy Lasso es presidente, ¿no? Y en este caso creo que tanto ese tema de la dolarización como el tema de Venezuela ya está un poco desgastado. Hay un sector obviamente de la población que lo utiliza como un factor, como un argumento, que es válido en democracia plantearlo, porque el que está en política, y esto se lo digo a todos los que nos están escuchando, que aspiran, que son contratistas del Estado, que están en cargos públicos, ustedes están sujetos al escrutinio público y los candidatos obviamente no se diga una segunda vuelta más. En todo caso, creo que ya es un tema que está desgastado y tendríamos que ver hacia futuro. En ese sentido, Irene Vélez, ¿desperdició ese tema que fue medio sonado el fin de semana o, como dice Osvaldo Moreno, ya no daba para más? Y en ese sentido, Luisa González pues pudo salir adelante en el tema de la dolarización. Creo que realmente si no hubiera habido el video no hubiera dado para más ese monstruo. Creo que ya habría causado el daño que causó en las elecciones, especialmente después de Arauz, que creo que fue el pico de, digamos, el miedo que causaba la palabra desdolarización y la relación con el correísmo. Pero creo que en este caso, más que en el debate y la respuesta de Luisa o la pregunta de Daniel, el video en sí habla solo y creo que eso es lo más lapidario, lo que podría tal vez causar mayor, digamos, descontento o no quiero decir palabra fuga de electores ni nada por el estilo, pero que podría causar más daño, más que lo que pasó en el debate, que sí, tenía que mencionárselo del lado de Daniel Noboa, sí, tal vez una repregunta o de una manera un poco más fuerte después de la respuesta de Luisa, también, pero creo que el video es suficiente en este caso. ¿Suficiente en el sentido de demoledor, dice usted? No sé si la palabra es demoledor, pero para volver, digamos que a revivir este fantasma o este miedo que existe entre el correísmo y la desdolarización. Entonces, no me parece, en el sentido de que si tenía que usarlo Daniel Noboa, para mí tenía que usarlo Daniel Noboa si es que quería atacar a la candidata, sí. Osvaldo, ¿a qué target se dirigió Daniel Noboa? A mí me parece que hay mitos que hay que desmontar. Esto de joven vota joven, mujer vota mujer, jubilado vota jubilado, serrano vota serrano, costeño vota serrano, costeño vota costeño, no existe como tal. Inclusive hay temas que ya están en los amplios debates, ya en una esfera académica. Algo que yo he planteado públicamente es el hecho de que el voto duro del siglo XXI es el blando del siglo XX. Es decir, ya no existe esta fidelidad, digamos, electoral, ni partidaria, ni siquiera de grupo etario. Más allá de las coyunturas, suma mucho la situación que vive cada persona, pero finalmente es afectado. Les pongo un ejemplo muy brevemente. Si usted le roba a un jubilado su pensión jubilar, no compre sus remedios. Si usted le roba a una persona su sueldo, una persona adulta, probablemente no le da de comer a su familia. Si usted le roba el celular a un joven, probablemente necesita terapia psicológica. Pero al final del camino no es la terapia, no son los remedios y no es el sueldo, sino la inseguridad que afecta a todos los sectores de la sociedad. Entonces, en ese sentido, más de que a qué grupo le hablo, es qué problemas resuelvo, hacia Osvaldo, quienes que son los ciudadanos. Y precisamente el tema de la inseguridad y el de la generación de empleo, producción, dio muy pocas pistas nuevas sobre qué están pensando los dos candidatos. Incluso a ratos se veían a dos propuestas de gobierno bastante complementarias. Lo que decía Luisa González con respecto a lo que decía Daniel Noboa, tenían muchas cosas en común. Planteando las cosas desde ese punto de vista, realmente no hay un verdadero cambio de modelo o de juego de modelo en este debate. ¿Es así o no? ¿Me lo pregunta a mí? Sí, Osvaldo. A mí se me escapa un factor, Carlos, también. Para mí hubo un gran ganador y no sé si esto me cueste críticas. Creo que Lasso fue uno de los grandes ganadores del debate porque no estuvo en la discusión. Y uno de los temas que creo que ambos candidatos deben de garantizarnos es que no se prolongue esta catástrofe, porque si creo que se mantiene este modelo, ya lo que viene es la desintegración. Ya de una vez hablamos con Petro para reintegrarnos a Colombia una vez más. Entonces, en ese escenario, en ese contexto, me parece que fue un debate también tomando en cuenta los perfiles de los líderes. Reitero una vez más, los voceros más, cuando hablamos, por ejemplo, de dolarización,
También recuerde usted que ese tema le causó problemas o le causa problemas a la candidatura Noboa por las declaraciones de su candidata a vicepresidenta. Entonces también tomemos en cuenta el escenario, los contextos y el perfil de estos candidatos, que no es cuestión de que sean buenos o malos, sino que son el perfil de candidatos que hoy en día tenemos. O sea, no hablamos de un Javier Milei, no hablamos de un Rafael Correa, de un Álvaro Uribe, hablamos de dos candidatos que son los que la gente eligió y que tienen sus perfiles y que hay que destacar y recalcar también lo educados que han sido, ¿no? Yo creo que se mantuvieron a la altura y ese es un factor que destaco de Daniel Noboa. Yo creo que Daniel Noboa en la primera vuelta fue un caballero y no se puso a hablar de teorías de conspiración, se notó que no tenía exceso de narcoseries en la cabeza, estar acusando a toda la humanidad y cosas así. Así que creo que al final del camino esto es lo que hay y ellos tienen la responsabilidad de tener los destinos del país a partir del 15 de octubre. Irene, ¿usted no tuvo la sensación de que a veces las propuestas para cambiar las cosas en el país se parecían mucho entre los dos candidatos? Sí, totalmente. De hecho, no veía una que uno puede decir, bueno, claro, lo único que era diferenciador, por ejemplo, de Daniel Noboa fue, en el tema de seguridad, fue las cárceles barcazas, que eso no es que es una política integral, es una acción en concreto. Entonces, claro, si uno ve incluso los planes de gobierno son más o menos similares. ¿Qué es lo que realmente los diferencia? Es lo que representan. En todo caso, uno puede decir, claro, me puedo quedar con el plan de gobierno de Luisa González o Daniel Noboa si les cambio los nombres porque no sabría la diferencia, probablemente. Sin embargo, al saber que es de ella una persona que jamás votaría por ejemplo, por una tendencia correísta, simplemente lo anula. Entonces aquí ya no fuera solamente qué tan parecidas son las propuestas, sino hay un contexto detrás que no se puede olvidar. Osvaldo, ¿qué está en juego para los dos candidatos estos 15 días? Yo creo que está en juego para el país, que es lo más importante. Una situación espantosa que nos va a llevar a cerrar el año al país más inseguro de la región probablemente, lo cual es de gran preocupación. Segundo... Pero eso ya se sabe y eso no lo lograron despejar con tanta contundencia ninguno de los dos candidatos. Entonces, sí cabe decir para ellos, ¿qué queda estos 15 días? Yo creo que hay que llegar, y esto es importantísimo, a ese electorado que está fuera de esta disputa, de esta discusión que los analistas planteamos en los medios de comunicación, que esta burbuja de las redes sociales plantea, que es del anticorreísmo y el correísmo. Es decir, hay un gran segmento de la población, la señora María, don Manuel, que me está escuchando en este momento, que está tomando un colectivo que lo tomó a las 4 o 5 de la mañana para llegar a su trabajo en 10 minutos. Esos ciudadanos comunes y corrientes, esos ciudadanos de pie, que son las grandes víctimas del mal manejo público, creo que son los más importantes a los que estos candidatos deben de llegar, porque indudablemente, más allá de las encuestas, yo respeto a todos los encuestadores, pero la encuesta es, el resultado es que gana hoy tu candidato, mañana no sé, hoy ganas, mañana no, hoy ganas, mañana sí. Entonces, en ese contexto creo que está en juego ese porcentaje de indecisos, muy alto desde mi punto de vista, que debe bordear el 15 a 20%, que para elecciones de este tipo son altos. Y esto es lo que se juega en esta elección, el destino del Osvaldo, país. ¿y se acentuó este porcentaje de indecisos luego de este debate, cree usted? No le escuché, perdón. Que si se acentuó el porcentaje de indecisos luego de este debate, ¿cree usted? No tengo cifras a la mano, habría que ver los estudios, pero más que los que se publican, los que no se publican, a los cuales no tengo acceso en este momento, pero me queda claro que hay un nivel de indecisión que es el que, una vez más, reitero, en este debate yo creo que se prolongó 15 días más esta disputa. Para mí, hasta antes de entrar al debate, Daniel Noboa era presidente. En este momento creo que se prolongó esa discusión. Irene, a diferencia de lo que ocurrió en el debate de 2021 entre Lasso y Arauz, e incluso ese mini debate que se produjo en el Consejo Nacional Electoral entre Lasso y Yacu Pérez, ¿este debate cambiará las percepciones de la gente y pondrá presidente el de anoche? No lo creo. Creo que va a pasar lo que acaba de decir Osvaldo. Creo que de aquí ahora, dos opciones. O se mantiene la tendencia que teníamos, pero no es que cambie radicalmente a partir del debate. O la segunda es que en estos 15 días hay un despliegue comunicacional tan fuerte que eso podría estar cambiando, pero creo que los efectos del debate en sí, el evento en sí, no creo que va a cambiar ni para un lado ni para el otro. Va a ser lo que se produzca después, y si no se produce nada después que sea lo suficientemente emocionante, para mí sí se va a mantener la tendencia que venía desde antes, no a partir del debate. Bien, Irene Vélez, estratega comunicacional, y Osvaldo Moreno, consultor político. Gracias por venir a Contacto Directo y darnos su percepción de lo que significó este debate presidencial de segunda vuelta. Gracias. Gracias.